Diego, yo creo que mejor ahora ni nos sentamos, que no nos vean, nada más que escuchen nuestras voces. Pues muchas gracias, sean bienvenidos de nueva cuenta al Retroécano de Hamlet y Culto. Les agradecemos a todos por sus comentarios, estamos muy contentos por ese primer video y por el éxito que no esperábamos. Es que mi amigo y yo les decimos y les pedimos por favor que nos hagan otra vez comentarios y vamos a empezar con el tema de hoy, que son los 50 años de 100 años de soledad. Amigo. Así es, pues es una fecha muy especial para todos los que somos amantes de la literatura, sobre todo de la literatura latinoamericana, porque la novela de García Márquez, 100 años de soledad, marcó un hito tanto para nosotros en Latinoamérica como para los lectores a nivel mundial. Así es, y como lo platicamos en el video pasado, también Gabo se vuelve un amigo de todos, se vuelve un autor bastante entrañable, y creo que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, amigo, es el libro de no solo del boom, sino de la literatura a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, pues hay una gran cantidad de estudios que incluso lo llegan a comparar con el Quijote, ¿no? Alguien ha dicho que García Márquez es el Cervantes de América Latina, de igual manera que 100 años de soledad vendría siendo el Quijote, ¿verdad?, de América Latina. Entonces, en ese sentido, pues hay una gran efervescencia en estos días, porque curiosamente muchas publicaciones, muchos programas dedicados a la literatura recordaron que un 30 de mayo salió de la imprenta el libro de 100 años de soledad, de la editorial Sudamericana en Argentina, y unos cuantos días después se empezó a distribuir en las librerías, y los primeros 8,000 ejemplares pues se acabaron muy rápido. Y creo que también cabe mencionar esta anécdota que se escribió en muchos lados, se ha escrito a lo largo del tiempo, que cuando él termina de escribirla, en realidad no tenía, creo que, ni un peso ni cómo caerse muerto, y su esposa es quien a final de cuentas le ayuda como con la familia y a terminar de escribir ese libro, ¿no? Mira, hay una gran cantidad de anécdotas en torno a 100 años de soledad. Creo que ninguna obra tiene esos pasajes, a veces humorísticos, a veces esos detalles que se cuentan respecto de 100 años de soledad. ¿Qué es lo cierto? No lo sabemos. El mismo García Márquez como que alentaba las distintas versiones. Y si tú, por ejemplo, tienes materiales para leer cómo surge 100 años de soledad, y luego te enfrentas a entrevistas que el mismo García Márquez da sobre la escritura de 100 años de soledad, pues es como una historia a veces no tan clara, ¿verdad? Como que hay diferentes versiones, quizá estaba en función de lo que él mismo recordaba en determinado momento, y ante la presión de la cámara, pues lógicamente que muchas veces dices situaciones que a lo mejor no son de todo ciertas, pero esto viene a reafirmar un poquito aquella idea de que nuestros recuerdos, cómo nos llegan, son las situaciones a partir de las cuales vamos reconstruyendo nuestra propia vida. Oye, y seguramente la gente que nos está viendo tiene, pues, como partes muy que recuerdan con mucho cariño. Tú tienes una en específico, sé que son varias y que es complicado, pero seguramente hay algo que te mueve mucho dentro de la novela. Sí, de esa novela. Bueno, mira, los personajes a mí me parecen fantásticos. Creo que es una de las grandes magias el ir estableciendo las relaciones entre los distintos personajes, algunos con nombres que llegan a ser verdaderas joyas, por ejemplo, el nombre de Amaranta, ¿no? El mismo personaje de Aureliano, Arcadio, José Arcadio y los Arcadios que van a seguir después. Ajá. Pero yo me quedaría, por ejemplo, con Úrsula, ¿no? Úrsula, en muchos de los pasajes, se nos muestra como una gran mujer, ¿no? A pesar de, pierden, no saben ni cuántos años tiene, llegan a pensar que llegó a vivir 122 años.
Y un detalle que se me hace muy curioso es que Úrsula, el gran personaje de García Márquez, muere un Jueves Santo en la novela. Así es. Y García Márquez muere un Jueves Santo, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene ninguna relación, pero uno es así como meticuloso en ciertas situaciones. Entonces yo recuerdo que cuando muere García Márquez, en mi versión de PDF de 100 años de soledad, pues puse Jueves Santo, ¿no? Y entonces al buscar veo que Úrsula muere justamente un Jueves Santo. El otro aspecto que me parece muy interesante al principio de la novela es cuando se señala cómo nace Macondo y cómo todo está distribuido, ¿no? Y cómo es tan precisa la distribución del propio Macondo que todos tienen la misma cantidad de luz en sus casas y todos reciben el agua en las mismas cantidades. O sea, es como una especie de utopía, ¿no? Una ciudad utópica que llega a inundar de alguna manera el gran lugar de la literatura latinoamericana. Que también hablando, digamos, de la literatura universal, son pocos los universos como Macondo, los que existen, son pocos, me refiero a que muy pocos escritores han logrado crear universos tan sólidos, tan increíbles. Yo probablemente solamente recuerdo en este momento La Santa María de Juan Carlos Onetti, que además también soy fanático, pero creo que esa también es una de las fortalezas, porque hay mucha gente, seguramente también la gente que nos está viendo, que le encantaría vivir en Macondo, que le encantaría estar en Macondo. Incluso sí, hay tours que la gente hace hacia Colombia buscando el Macondo de García Márquez, ¿no? Claro. Quizá en otro lugar que también es necesario rescatar, Comala. Comala, sí. Comala. Y hay en la literatura latinoamericana y la literatura universal, pues extraordinarios lugares en donde suceden cosas tan mágicas o tan maravillosas, o donde vemos danzar a los distintos personajes y llegamos a hacerlos como parte de nosotros mismos. Y para que la gente entienda un poco lo que está pasando, digamos que en este escenario que de entrada iba a parecer como solitario, pues tenemos varias ediciones y alguno que otro libro como este y este que está por acá, que hablan sobre el universo de García Márquez. Si nos quieres platicar, amigo, un poco de lo que tenemos acá atrás. Pues mira, como lectores vamos generando situaciones muy obsesivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro que tengo en mis manos es quizá el que más quiero, porque es el que por primera vez, en el que primera vez leí 100 años de soledad. En un momento muy especial para mí, que fue en 1982, cuando la madre de mis hijos estaba dándole vida a Sofía, ¿no? Entonces, para mí este es un libro extraordinario. Y es el cariño. Es el cariño porque mientras descansábamos en las tardes, pues yo leía 100 años de soledad, entonces está, digamos, pegada esta historia estrictamente personal. Luego me dio, sobre todo, solicitarle a mi hijo, que anda por muchos lugares, que me trajera ediciones en otras lenguas. Esta es en francés, ¿no? Esta es en francés. Es en francés. Ajá. Esta es en portugués. No sé si se vea bien a la cámara. Esta es en alemán, ¿no? Y que si te das cuenta, pues es solamente parte de mi obsesión, claro, porque yo no entiendo eso. No vas a entenderlo por acá, estuve dejando. Ajá. Y esta, la edición conmemorativa. Creo que es ahora la más famosa, ¿no? De hace 10 años, cuando García Márquez cumplió 80 años de edad y 40 años, la Academia, la Real Academia, junto con las academias latinoamericanas, hicieron esa edición conmemorativa con un tiraje extraordinario de 1 millón de ejemplares. Oye, seguramente esto no sé si le interesa a la gente, pero hace 10 años o más de 10 años fue cuando mi amigo y yo nos conocimos, y nos conocimos justamente cuando Proceso y otras revistas aquí en México empezaron a sacar nuevas reseñas, pero además notas acerca de esta edición.
y de los 80 años de García Márquez y los 40 precisamente de la novela. Desde ahí más o menos data nuestra amistad. Sí. Y te digo, igual no les interesa. Otra cosa que les quería comentar rápidamente es que no estaba revisando mi Facebook mientras tú hablabas, no te estaba ignorando. Yo pensé que sí. No, pero no lo estaba haciendo. En realidad, para prepararnos en estas lecturas y en estos programas, pues tenemos que leer mucho durante la semana. Hay un texto en Letras Libres que salió también durante los últimos días, en donde hablan precisamente del realismo mágico, de anécdotas de cuando García Márquez presenta este libro. Hay varios editores que le dicen que se trata de costumbrismo, como tratando de hacerlo menos. Y dentro de este texto viene un recurso que ocupa García Márquez pues, para despedirse de sus personajes, porque hay históricamente también dentro de la literatura y con los escritores problemas para hacerlos salir o desaparecer de la obra. Y Márquez en una entrevista, cuando le dicen, oye, ¿y cómo se te ocurrió sacar a Remedios la Bella de la novela? Dice lo siguiente: inicialmente había previsto que desapareciera cuando estaba abordando en el corredor de la casa con Rebeca y Amaranta. Le dice a Plinio Apuleyo Mendoza en una de las conversaciones que componen el libro El olor de la guayaba. Pero este recurso casi cinematográfico no me parecía aceptable. Remedios se me iba a quedar de todas maneras por allí. Entonces se me ocurrió hacerla subir al cielo en cuerpo y alma. Y después dice lo siguiente: no subía. Sigue diciendo García Márquez: yo estaba desesperado porque no había manera de hacerla subir. Un día, pensando en este problema, salí al patio de mi casa. Había mucho viento. Una negra muy grande y muy bella que venía a lavar la ropa estaba tratando de tender sábanas en una cuerda. No podía. El viento se la llevaba. Entonces tuve una iluminación. Ya está, pensé. Remedios la Bella necesitaba sábanas para subir al cielo. En este caso, las sábanas eran el elemento aportado por la realidad. Cuando volví a la máquina de escribir, Remedios subió y subió sin dificultad y no hubo Dios que la parara. Es una anécdota, creo que retrata muy bien a García Márquez y lo que hay dentro de esta novela. Así es. Oye, y hablando de novelas, ¿en la actualidad estás leyendo algo? Sí, estoy leyendo este libro, es de Cristina Zabalaga, se llama Cuando Nanjing suspira y es editado por Lumen. Es un libro bastante corto, bastante fácil de leer. Rápidamente habla de una mujer que pierde a su esposo. Ella emprende un viaje a la tierra de él, en donde se encuentra varios rasgos de su esposo y de la familia, pero además es un libro que habla sobre el duelo. También habla, creo que muy cariñosamente, del tema del suicidio, porque hay un puente en donde mucha gente se lanza. Y yo lo resumiría así, como un libro del duelo y de encontrarse consigo mismo cuando se pierde a los seres que uno quiere. Muy bien, amigo, pues el tiempo se ha terminado y solamente nos resta recordarles a todos ustedes que la lectura nos hace libres y felices. Hasta la próxima.